Ok. Una última pregunta, Presidenta. Ayer se despidió el embajador Ken Salazar y al hacerlo dijo que no se arrepiente de nada en cuanto a su intención. Bueno, estas declaraciones que hizo contra la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, que fueron tomadas como injerencismo en la política nacional. ¿Cómo calificaría su trabajo en el país? ¿Qué opina al respecto de esto que mencionó ayer pues ya hoy es su último día como embajador de Ken Salazar? Pues yo diría que en el último periodo hubo desencuentros con el embajador. Uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque además él un día lo aplaudió y otro día lo reprobó. Entonces no sabíamos realmente cuál era su posición. Pero además no tiene por qué opinar el embajador de Estados Unidos sobre un asunto que le compete a México. Por supuesto, en la relación bilateral, en la relación que tiene que ver con el tratado comercial, que la relación bilateral pues es de muchísimos temas, de migración, de seguridad, pero también cultural, amistosa, en fin, de los mexicanos y mexicanas que viven allá, de las y los estadounidenses, cerca de 1 millón de estadounidenses viven en México. Entonces, pues hay muchísimos temas, pero a él no le correspondía estar opinando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, como no lo hicieron otros embajadores. En su momento incluso Canadá lo hizo y después ya no. Entonces, ahí pues evidentemente no hubo un acuerdo. Y el segundo problema, cuando en su momento el presidente López Obrador puso en pausa la relación con el embajador, pues tuvo que ver con la detención de un narcotraficante en Sinaloa, que nunca quedó claro y no ha quedado claro de cuál fue la participación de Estados Unidos. Porque más allá de la persona, el tema central pues es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México. Porque como lo he dicho, nosotros vamos a colaborar, nos vamos a coordinar, pues son nuestros vecinos, hay más de 3,000 kilómetros de frontera en muchos temas, pero cada uno desde su soberanía. Y si nosotros tenemos algo que proteger es que somos un país independiente y soberano. Entonces, es importante que ese tema se aclare. Y a partir de ahí, pues sí hubo un alejamiento con el embajador, no de las relaciones, es lo mismo que con España. Nosotros seguimos diciendo que es importante que la corona y el gobierno español se disculpen con los pueblos originarios de México, que es algo que va a fortalecer la relación entre México y España, no la debilita, la fortalece. Eso no quiere decir pues que estén rotas las relaciones, no, ni mucho menos. Hay comercio, hay turismo, pero sí hay un tema que nosotros estamos planteando, pues que es importante para México. Estamos a menos de 15 días de que asuma el gobierno Donald Trump. ¿Ha habido alguna actualización respecto a este establecimiento de un diálogo entre su equipo y el del presidente electo para tratar todos estos temas de sus políticas que podrían impactar al país? No hemos, recuerden que ellos tienen que aprobar a su equipo en el Senado de la República, en Estados Unidos. O sea, para que el secretario, el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, pueda tener un contacto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues tiene que ser aprobado por el Senado. Entonces, desde el principio nos dijeron en el equipo del presidente Trump que estarían, para poder hacer esta comunicación, estarían esperando a su aprobación. Entonces vamos a esperar. Y respecto a esta toma de protesta, ¿habrá alguna actualización sobre si usted acudirá o ya la recibió? Hasta ahora no hemos recibido invitación. Recibió invitación la embajada
mexicana en los Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes de jefes de Estado o no. Esta campaña lleva como título Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Y también acaban de escuchar que de lo que se trata es de un esfuerzo conjunto entre distintos componentes del gobierno, pero también involucra a la sociedad civil y a la población en general. Yo diría que el problema de las drogas es un problema de responsabilidad social y además es un problema de responsabilidad del gobierno. La primera diapositiva tiene que ver con cómo recolectar evidencia en relación al consumo de drogas en el país. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva que la mayor parte de las drogas que se consumen están más o menos en un estado estable, significativo pero estable. En algunos casos disminuye, como por ejemplo en verde los cannabinoides que van disminuyendo, pero si se fijan, hay una que se mantiene, que está en morado y que va subiendo, o color rosa ahí que va subiendo, y que tiene que ver con las metanfetaminas. Es probablemente las metanfetaminas el consumo más importante que tenemos, y sin embargo el fentanilo es el más significativo en el sentido de mortalidad y de daño que produce. Ante eso, la Secretaría de Salud ha tratado de conformar una estrategia común entre todos los componentes de la Secretaría de Salud, entre el IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, todos como sector para tratar de combatir el problema del consumo de drogas ilícitas y el problema de las adicciones. Junto con la Comisión Nacional contra las Adicciones del CONASAMA, hemos diseñado 3 aspectos que son muy importantes desde el punto de vista de salud para atender el problema de las drogas ilícitas. El primero que acaban de oír es prevención, porque prevención quiere decir cómo fomentar la educación y sensibilizar sobre los riesgos de las adicciones. En general, el hacer una política preventiva es muy importante para tratar de contener las adicciones. Pero el segundo es el tratamiento, que es mejorar los servicios de atención a las personas que tienen adicciones, y más adelante les mostraré parte de la estrategia para cómo atender a las personas que tienen adicciones. Y el tercero, que es muy importante y que es distinto en esta campaña, el fentanilo te mata, tiene que ver con la rehabilitación y la integración social. Es cómo facilitar la reintegración social de las personas que han superado las adicciones. Se trata de ayudar a las personas a que superen, primero prevenirlas, después de que superen las adicciones y muy importantemente la rehabilitación. En la siguiente lámina. Bueno, vamos con la miniserie. El objetivo es ver, antes de iniciar, esta gráfica que presentó el doctor Kersenovich de los distintos tipos de drogas y su consumo viene de los centros de integración juvenil, de las personas que se acercan a los centros de integración juvenil. Como ustedes pueden ver, el fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente. Pues no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca
qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud. Pero hay una crisis que viene del consumo del fentanilo, que viene desde antes, que viene del consumo de medicamentos relacionados con medicamentos que sustituyeron los opioides. Y esta miniserie es justamente esa información, de dónde viene, porque es importante frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que vamos a vivir. Adelante. Ninguna otra droga en la historia como el fentanilo había acabado con la vida de tantas personas en el mundo. ¿Qué ha ocasionado que estemos frente a una droga tan letal y distinta a las demás? Para entenderlo es necesario remontarnos a su primera aparición en 1959, cuando el Dr. Paul Janssen lo sintetizó por primera vez en Bélgica, con el objetivo de crear un analgésico potente y de acción rápida para utilizar en pacientes que sufrían enfermedades que ocasionan dolores intensos como el cáncer. Así, el fentanilo reemplazaría a la morfina. El consumo de fentanilo, como decía la presidenta, todavía afortunadamente no alcanza las proporciones que tiene en otros países. En relación a su pregunta, la COFEPRIS en forma activa tiene un sistema de vigilancia en la prescripción de medicamentos de tipo opioide en general. Eso incluye incluso a fentanilo. Sin embargo, está prohibido su uso como un componente, más que casos muy específicos donde alguien tiene, por ejemplo, una neoplasia y requiere un opioide. Entonces es muy importante el dejar en claro que la COFEPRIS tiene un sistema de vigilancia sobre la aprobación y uso de opioides en el país. ¿Y se ha registrado alguna muerte por el consumo de fentanilo en México? Yo diría que no nada más es el consumo de fentanilo, sino de que los opioides sintéticos son capaces de, cuando se les da en exceso, de producir la muerte de una persona. Y la parte muy importante a resaltar con fentanilo es que produce adicción en forma muy severa, de tal manera que basta con una sola vez que lo prueben para que pueda favorecerse la adicción. Afortunadamente nosotros no tenemos un problema de fentanilo como lo tienen otros países. Gracias. Sobre el tema también… Habría que ver si todavía Slim tiene las acciones, no estoy segura. Vendió, en 2017 vendió capital, pero se quedó con 8%, tenía alrededor del 13%. Habría que revisar eso, ¿no? Para tener la certeza de si todavía tiene o no. Hasta donde yo sabía, creo que ya no tenía acciones, pero hay que revisarlo para tener la certeza y poderlo informar. Más allá de ese tema, que no creo pues que se utilice en este sentido el New York Times por un empresario mexicano, el que nosotros denunciáramos que no es creíble el reportaje del New York Times tiene que ver con dos temas principales. Uno, con exigir siempre la veracidad de la información. Esa es una obligación de todo medio de comunicación, de todo reportero y también del gobierno. Como medios de comunicación, como gobierno, como ciudadano también finalmente, tenemos la obligación de decir la verdad, con todo el subjetivismo que pueda haber en la palabra verdad, pero lo que no podemos es inventar. Entonces, eso es lo primero, la veracidad de la información. Y por eso invitamos a personas que se han dedicado a este tema para informar si era posible que en una cocina como la que se presentó se estuviera fabricando fentanilo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, nosotros combatimos la distribución de fentanilo en nuestro país, sea que vaya a Estados Unidos o que sea para distribución nacional. Es una droga ilegal que tiene que combatirse. Y además
pues la violencia que se genera por el consumo de las drogas, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que combatimos la delincuencia organizada y la estrategia que tenemos para disminuir la impunidad, cero impunidad como llamamos, y al mismo tiempo atender las causas. Es decir, veracidad en la información, estrategia de seguridad. Pero lo tercero, y que es muy importante, ¿qué es lo que presentamos aquí? ¿Cuál es la razón por la que en Estados Unidos hay una crisis que lleva prácticamente 100,000 muertes de personas al año en el consumo de fentanilo? Que nosotros además tenemos que colaborar con Estados Unidos hasta por razones humanitarias, porque nosotros, pues evidentemente a cualquier ser humano nos duele que haya una crisis de consumo de opioides y particularmente de fentanilo que lleve a la muerte de cualquier persona.